El día de hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús, un evento precioso, un evento poderoso, un evento maravilloso que demuestra el poder de nuestro Creador condensado en su Hijo, porque Él resucitó de entre los muertos. Vamos a entender qué significa esa resurrección. Vamos a entender cómo nos posiciona a nosotros como cristianos, como hijos de Dios en esa resurrección y el poder que tiene en nuestra vida. Por eso que esta enseñanza yo le llamé resucitando al muerto que hay en ti. Resucitando al muerto que hay en ti. Porque aunque tú no lo quieras aceptar, hay un muerto en ti. Y te tengo una noticia. Dime, pastor, dígame. Ese muerto está apestando. Muchos no quieren aceptarlo. Muchos creen, no, yo tengo Biblia, yo conozco de Dios y estoy tranquilo. No, tienes que aceptar. Cada uno de nosotros estamos cargando con un muerto interno, sea en tus finanzas, sea en tu salud, sea en tu manera de pensar, en tu carácter, en tus actitudes, en lo que seas, en cualquier área, estás cargando un muerto contigo, alguien que se está pudriendo y que está apestando y que no está creciendo, ni está dando frutos, ni resultados, porque está muerto, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a resucitar ese muerto, ¿ok? Van a resucitar tus finanzas, va a resucitar tu compromiso con Dios, va a resucitar tu fe en Dios, va a resucitar tu cuerpo si está enfermo, cada área de tu vida. Si es que tú lo crees, va a resucitar. Porque Dios no va a hacer las cosas por ti, permíteme decirte eso. Muchas veces la gente piensa de que Dios va a venir y va a hacer su trabajo por ti. No, a Él te dio la fe, a ti te toca aplicarla y te toca ponerla por obra, ¿correcto? Entonces, las peleas se pelean de rodillas, claro que sí. Las batallas se ganan de rodillas, claro que sí. Pero hasta que tú no muevas y hagas algo, Dios no lo va a hacer por ti. Dios ya hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer por ti. Ahora a ti te dio el poder, te dio la autoridad, y con autoridad viene responsabilidad. Entonces lo menos que queremos es una persona que venga 30 años a la iglesia, que le salgan canas, pelos blancos y que sea un bebé espiritual. No queremos eso, ¿no? ¿Quiénes tienen hijos de aquí? ¿Te gustaría que a los 25 años de edad le estés dando mamila, biberón, teta, leche a tu hijo? Por supuesto que no. Pero hay muchos cristianos así. Y no te sientas mal, de repente porque el pastor no te quiso enseñar, porque tenía miedo que te vayas. Que a veces uno quiere hablar, miren. Hemos estado viajando por las naciones. Hemos visitado muchas iglesias. Hemos visto muchas cosas. Me gusta posicionarme como una persona que analizo el carácter de la gente, escucho cómo hablan, veo sus acciones, veo cómo se comporta. Eso me da información de con quién estoy tratando. Y en esta oportunidad fuimos a unas iglesias a dar conferencias, no voy a decir nombres ni dónde, pero me pidieron que por favor mi esposa se ponga falda. Pues le dije, sí, mi amor, fui a comprarle una falda, le puse su faldita. Mi esposa obediente, porque nosotros hemos ido a amar. Y si tenemos que dar el evangelio correctamente, a veces tienes que ser egoísta contigo mismo. ¿Me entiendes? Porque yo me puedo poner a discutir y a decirles, no, la Biblia dice esto. Pero hay gente que no está preparada para escuchar ciertas cosas. Entonces, con tus palabras puedes dañar y puedes impedir que el verdadero evangelio entre en ellos. Entonces, a veces hay que tomar actitudes de ponernos en su lugar y ser un poco flexibles. Pues fuimos con falda, yo fui con pantalón, pero fue con falda, pero yo sí fui con camisita porque también pues tenía que ir con saco. Bueno, hay iglesias que piensan que mientras más vestido estás más ungido. A mí me han criticado por mis lentes rojos, pero no saben que esta es la unción. ¿Sí? Entonces, la gente habla así, moldes religiosos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas iglesias están muriendo. El pastor quiere darle a la iglesia lo que ellos quieren escuchar. Imagínate que yo hago una encuesta con ustedes y le diga, ¿qué deseas escuchar de mí? Cada uno tiene opiniones diferentes. Yo no te estaría edificando. Yo te tengo que dar lo que la Biblia dice. Y la Biblia incomoda. Si tú vas a un servicio que no te incomoda, esa palabra no está trabajando. Porque la palabra incomoda. Jesús dijo, yo vine a separar padre de los hijos, esposo de esposa, primos con primos. ¿Por qué? Porque su palabra te separa. Muchos de acá que ya están viniendo, algunos primero venía la mujer y el esposo no. Algunos venían el esposo y la mujer no. ¿Por qué? Había una cierta separación.
Ahí está religiosa, este religioso. A la final, gracias a Dios, ya están viniendo. Porque la palabra es la que trabaja. El evangelio separa. Porque el evangelio está diseñado no para hacerte religioso. El evangelio está diseñado para moldear tu carácter, para cambiar tu manera de pensar. Escucha, mi iglesia, el evangelio no es una introducción a la mediocridad. El evangelio es una introducción a la excelencia. Dios no puede promover un reino mediocre. Dios no puede promover un reino de pobreza. Dios no puede promover un reino de enfermedad, de dolor. Dios no puede promover un reino o extender un reino lleno de ansiedad, lleno de problemas. No, por eso que muchos cristianos están pasando todos los años problemas por problemas. Y no te sientas mal, sino que algo hay en ti que te está resistiendo a que esa palabra te transforme. Pero solo la palabra de Dios puede traer ese reino de excelencia a tu vida, cambiar tu manera de pensar y posicionarte a hablar, a pensar, a actuar y a creer como Dios quiere que lo hagas, no como tú lo quieres hacer. Porque la iglesia, los miembros, los hijos de Dios quieren que la Biblia se amolde a la manera de pensar de uno. Cuando tú tienes que amoldar tu manera de pensar a lo que dice la Biblia, no a como te enseñó papá, mamá, no como te enseñó el curita, no a la tradición, no. Tú tienes que moldear tu manera de pensar a lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que es así, así tiene que ser. La Biblia es un libro que esconde la personalidad, la voluntad, el carácter, la autoridad y la naturaleza de Dios. Y Dios no es un Dios que se queda ahí estancado. Dios es un Dios que va de generación en generación. Entonces, si a las mujeres le dicen que se pongan falda, ¿por qué a los hombres no le dicen que se pongan también las sotanas como Jesús? Hello, ¿te das cuenta? Entonces, amoldamos la Biblia, sacamos de contexto y lo utilizamos para hacerle daño a la iglesia. Y esa iglesia no crece, esa iglesia no avanza. Y vienen los jóvenes y les enseñamos lo mismo. Nos duplicamos en los jóvenes. En vez de enseñarles de que no es la manera como visten lo que determina al ser humano, sino la manera como se comportan, como actúan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. De nada te sirve vestirte bien, estar bien lindo, con corbata, con saco, bien peinadito, si te vas a tu trabajo y no eres excelente en lo que haces. No le resuelves problemas a tus jefes. Vas a tu casa, no amas a tu esposa, no tratas bien a tus hijos, no administras bien tus finanzas. De nada te vale. Eres un religioso más, perdóname que te diga. Y eso es lo que pasa. A mí me encanta y yo cuando viajo, yo siempre saco pecho por la iglesia Rocafuerte, por la casa que Dios nos puso, porque acá vemos hombres y mujeres. Dale un aplauso a ustedes mismos. Dirás, ¿eso qué tiene que ver, pastor? Pues te digo, voy a iglesias donde todas son mujeres. Y el Señor me mete ahí a predicarles. Y le digo, ¿quieren saber por qué hay puras mujeres aquí? ¿Por qué, pastor? Porque sus esposos tienen miedo de venir por como ustedes son en su casa. Pues tienes la falda larga, pero también tienes la lengua larga. Di, cálmate, pastor. Pero es la verdad. Mientras que no cambie nuestra manera de pensar, no va a cambiar tu manera de vivir. Acá vienen varones porque ven que sus esposas los honran en su casa. Ven que sus esposas quieren ser mejores. ¿Sí o no? Los hombres dicen amén. ¿Ya ves? Esa es la iglesia. Cuando hay una iglesia solo de hombres, me preocupa. Cuando hay una iglesia solo de mujeres, me preocupa. Pero gracias a Dios aquí en Rocafuerte habemos familias, ¿sí? Por eso que es la unción de la casa, alcanzar más almas para educar y transformar familias. Gloria a Dios. Vamos a ir al texto, 1 Corintios capítulo 15, verso 14 al 19. Concéntrate en el tema porque el Señor te va a hablar el día de hoy. Y espero que agarres esta palabra. Es el apóstol Pablo hablando y dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Verso 16. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso,
todos los que murieron creyendo en Cristo estarían perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo que este texto nos está diciendo técnicamente, que si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo seríamos las personas más miserables del mundo. Porque estaríamos adorando a alguien que no resucitó. Estaríamos adorando a alguien que no está vivo. Nuestra fe no tendría sentido. Nuestra predicación no tendría sentido. ¿Por qué orarías por alguien en el nombre de Jesús si ese hombre nunca se paró? ¿Por qué podemos decir todo lo que le pidan a Dios en su nombre? ¿Cómo vas a utilizar el nombre de alguien que no pudo vencer a la muerte? Y eso es lo que a nosotros no se nos ha hecho el clic. Cuando se te haga el clic de lo que Dios hizo por medio de la resurrección de Jesús, tú te tienes que sentir una persona empoderada. Tú tienes que sentirte empoderado con una autoridad diferente cuando estás enfrentando un problema económico, un problema en tu hogar, un problema de enfermedad, cualquier cosa. Si tú entiendes que aquel a quien tú sirves y que vive en ti resucitó de entre los muertos, a ti te empodera, te da autoridad, te da poder, te da posición. Eso es lo que tenemos que entender. Pero con los rostros que veo ahorita, me dices, ay, pastor, está loco, ¿qué está hablando? Hábleme del amor. No, mi amada iglesia, eso no te va a ayudar. No te va a ayudar. Tienes que entender la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo no se quedó en la cruz. Se levantó. Algunos estamos con la crucecita así en el pecho, la tenemos. Viene un problema, la pones en tu casa, en la pared. Cristo no está allí. Cristo no se quedó en la cruz. Y no trato de ser irrespetuoso, trato de romper tus moldes religiosos. ¿Me entiendes? Ya algunos parecen mucha película de vampiros. Satanás, aléjate, Satanás. La cruz es el lugar de muerte. La resurrección, cuando se movió la piedra, es el lugar de vida. Y ese que se levantó vive en ti. Así que tú no necesitas de nada. Él vive en ti. Tú lo tienes todo, tienes que entender eso. Yo quiero que por un momento veas y entiendas cómo sucedió esta resurrección. La palabra resurrección significa volver a levantarse de entre los muertos. Volver a levantarse de entre los muertos. Resurrección significa volver de entre los muertos, levantarse de entre los muertos. ¿Estamos bien en eso? Qué fácil de entender, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Tú lees la Biblia y en la Biblia aprendes de que Jesús no fue el único hombre que resucitó. Hubieron otras personas que resucitaron, ¿correcto? Lázaro resucitó, ¿sí? El hijo de una viuda también resucitó. Hay gente que resucitó. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la resurrección de esa gente y la resurrección de Jesús? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quieres saber cuál es la diferencia? Número uno, la diferencia es de que esa gente que resucitó se volvió a morir. Así de fácil. Lázaro se levantó y se volvió a morir en algún momento. Jesús no, Jesús se levantó y sigue vivo. Y es el mismo ayer, hoy y por siempre. No ha cambiado. Ese es el gran beneficio. La otra diferencia es que esas personas que resucitaron, así como se murieron, así se levantaron. Te explico, el pastor está loco, ¿qué se fumó, qué se comió? Mira, así como ellos se murieron, así se resucitaron. Un ejemplo, si Lázaro se murió con diabetes, o sea, cuando murió tenía diabetes, se resucitó y seguía teniendo diabetes. Si Lázaro murió sin saber matemática, cuando resucitó seguía sin saber matemática. ¿Se entiende lo que estoy hablando? En la condición física y mental como estaban, cuando ellos murieron y se levantaron nuevamente, quedaron iguales. Si Lázaro era mentiroso cuando murió y resucitó, igualito mentiroso. La diferencia con Jesús, que Jesús murió pecador. Jesús murió enfermo, con diabetes, con cáncer. Jesús murió con ansiedad, con depresión. Jesús murió con todos los delitos y pecados, pero se levantó siendo una nueva criatura, limpio, puro, sano. Esa es la gran diferencia.
¿Y por qué te digo eso? Porque ese mismo hombre que se levantó de entre los muertos siendo una nueva criatura, vive en ti. Y si tú crees en Él y si tú lo has aceptado a Él en tu vida, tú no puedes resucitar, ser una nueva criatura con todas las cosas que cargabas de antes. No. Otra cosa es que no hemos tenido la revelación, pero en Cristo estamos capacitados para poder moldear todas las áreas de nuestra vida y llevarlas al nivel de excelencia que Él quiere. Esa es la gran diferencia. Tienes la mente de Cristo. Podemos hacer de todo, pensar de todo. Empresas, negocios, todo lo que tú quieras hacer, tú tienes la mente de Cristo. Él creó todo con el poder de su palabra y sigue sosteniendo el universo con su mano victoriosa, con su diestra milagrosa, con su palabra. Pues nosotros tenemos su naturaleza, su imagen, su mente. Entonces quiero que entiendas eso. Aquel que vive dentro de ti es aquel que resucitó y era el primero de una raza nueva, una raza mejorada, una raza totalmente pura, un ser divino, el Hijo de Dios. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Bueno, pues, entonces, vamos a ver. ¿Cuál es entonces la diferencia con Jesús? Jesús murió con todos los pecados de la humanidad. Él cargó y murió con toda la iniquidad de la humanidad. Él murió con todas las enfermedades y se levantó sin ninguna de ellas. Aleluya. Qué bueno, sin ninguna de ellas. Entonces, tenemos que entender que Jesús resucitó. Él no se quedó en la cruz. Muchos estamos idolatrando una cruz. La religiosidad nos ha enseñado a poner una Biblia en la mesa de tu sala y una cruz en la pared. Para que se vaya el chamuco, para que se vaya el diablo, para que se alejen las cosas malas. Tienes la Biblia todo un año y nunca la has abierto. ¿Tú crees que va a funcionar eso? No, la Biblia no hace nada. La Biblia es un cuaderno, es un libro que no tiene ningún poder hasta que tú no la leas y absorbas la naturaleza de esa palabra y la pongas por obra. Porque la Biblia tiene que vivir, la palabra tiene que vivir, no tiene que quedarse ahí escrita. La cruz de la misma manera. Muchos tienen una crucecita de madera y lo tienen a Jesús ahí. Él ya no está en la cruz, Él se levantó, te digo. Ya no está ahí. Ya no puedes estar utilizando eso. Falta que le pongas ajos nomás para espantar a los vampiros. No, tenemos que romper esos moldes religiosos. Y no trato de ser irrespetuoso con nadie, sino quiero que rompas de tu mente esos hábitos religiosos que tenemos y sepamos que aquel que resucitó entre los muertos opera en nosotros, vive en nosotros y se hace manifiesto su poder cuando habla su palabra. Cuando tú la proclamas, cuando tú la profetizas, cuando tú la pones por obra. Si no haces eso, de nada te sirve la Biblia ni la cruz. Entonces tenemos que tener cuidado de ser idólatras de un pedazo de madera. Lázaro murió siendo un pecador y se levantó pecador. Jesús murió envuelto en pecados e iniquidades y se levantó limpio, se levantó como una nueva criatura. Y eso es lo que es Jesús. Es el inicio de una nueva raza, una nueva creación. Es el inicio de un nuevo hombre. Y ese hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. Eres tú y yo, porque somos una nueva criatura también. Gloria a Dios. ¿Qué otro beneficio nos da la resurrección de Jesús? El beneficio del liderazgo. Jesús es el máximo líder de cualquier religión o cualquier grupo religioso. Es el máximo líder. ¿Por qué? Porque Él nunca se quedó en la tumba. Todos los otros líderes religiosos como Mohammed, Buda, Mahoma, todos esos líderes están muertos. Pero tú y yo podemos adorar a un Dios vivo. A alguien que vive, a alguien que está aquí. Alguien que todavía hace milagros. Alguien que es el mismo ayer, hoy, mañana y para siempre y siempre. A ti te debería dar eso una seguridad de cuando te paras con algún otro grupo religioso, no entrar en controversia, no entrar en argumento, pero saber que tú adoras a un Dios vivo. Tú adoras a alguien que realmente se levantó de entre los muertos y demostró su poder. Jesús vino al mundo 100% Dios y 100% hombre. Jesús dejó su reino para vivir aquí
en la tierra como hombre, con las mismas actitudes, con las mismas debilidades que tú y yo tenemos. Él enfrentó demonios, enfrentó a Satanás como un hombre, pero ungido por el Espíritu Santo. Esas mismas batallas las vas a tener tú en la vida, a diario, en tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas, con tu propia mente. Porque la verdad, hay mucha gente que tiene batallas mentales. Ustedes mismos están batallando. Tú eres tu consejero, tú eres tu pastor, tú eres tu Dios, tú eres tu todo, tu psicólogo. Y estás batallando. Pero ¿cuál es la diferencia? Jesús vino a demostrarle a Satanás que él podía vencerlo como hombre, pero ungido por el Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir? Tú también estás ungido por el Espíritu Santo. Porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. ¿Qué te quiero decir? Deja de estar llamando al pastor para que resuelva tus problemas. Tú estás ungido. Tú tienes autoridad en tus palabras, sino que no se te ha revelado. No has entendido la resurrección de Cristo. Ahora, no te digo que no me llames. Llámame, yo voy todo tranquilo si tengo tiempo, porque estamos bien ocupadísimos, ¿no? Pero me conviene más enseñarte la autoridad y el poder que Dios te ha dado para que tú mismo reprendas a Satanás. Para que tú mismo tomes acción, ores por tus hijos, declares por tus hijos, ores por tus finanzas, ores por el enfermo. Porque si un día estoy ocupado o me da COVID y no puedo ir, ¿qué pasa? Se muere el paciente. ¿Te das cuenta lo importante? Si Jesús venció a la muerte, venció a Satanás, venció al diablo, a los demonios, como hombre ungido por el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo vive dentro de ti. Y tú puedes también tener la victoria en cualquier área de tu vida. En cualquier área. No hay enfermedad que te pueda vencer. No hay adversidad, no hay depresión, no hay ansiedad, no hay temor. No hay nada que te pueda vencer, porque tú también eres un hombre y una mujer ungida con el Espíritu de Dios. ¿Se entiende lo que digo, iglesia? Entonces tienes que sentirte capacitado, calificado y equipado para cualquier obra. Si ahorita estás perdiendo una batalla, tranquilo. Pídele al Señor que te dé más revelación. Lee la palabra, ponla por obra. Agarra autoridad y comienza a tomar acción en tu vida. No dejes que el demonio se robe a tus hijos. No dejes que el demonio, a veces ni el demonio es. A veces nuestras propias decisiones. O a veces eres tú mismo que no supiste educar a tus hijos. No te sientas mal. No hay un manual para ser papá. No hay un manual para ser mamá. Es más, te casaste por emoción, desde ahí partió todo. Ahí comienza todo. La Biblia dice que lo que une Dios no lo separa el hombre. Mi teoría es que 99.9% de los matrimonios no los unió Dios. Porque el que vengas a la iglesia a casarte de blanco, así, bien virginal a veces se ponen, y reciben la bendición de Dios, ¿piensas que Dios une ese matrimonio? No. ¿Le preguntaste? Te mostró defectos de tu pareja y tú, sin embargo, ay, es que es tan lindo. Ya cambiará con el tiempo. ¿Sabes por qué Dios no te escoge la pareja? Él te puede decir, te puede dar pistas, pero no te escoge tu pareja, porque si no vienes y le reclamas a él. Entonces, no sé por qué me fui por ahí, pero a alguien le está cayendo esto. Entonces, pero sin importar que hayas tú tomado un mal papel con tus hijos, y en su momento pues no los corregiste, no les hablaste, no los acercaste a Dios, o lo llevaste a algún sitio equivocado, o porque hay muchos jóvenes acá, discúlpenme lo que he aprendido, muchos jóvenes que están asustados con la religión, porque el papá y la mamá no supieron discernir, los expusieron a gente que lo único que era hipócritas, se creían santos pero no lo eran. Querían con ayuno, oración y bibliazos en la cabeza todos los días obtener la santidad sin cambiar el carácter. Y eso afectó, hizo que ellos se alejaran. Lo he visto ahora que he viajado. Pero sea cual sea el problema, sea que tú mismo te metiste en tus rollos,
sea que tú mismo estás trayendo tus problemas económicos, sea que tú mismo estás trayendo tu enfermedad, sea que tú mismo estás perdiendo tu matrimonio o la familia de tus hijos, sea que el diablo o tú lo estén haciendo, con la resurrección de Cristo, Él te da el poder y la autoridad para poder vencer cualquier área de tu vida. ¿Sí? Tienes que entenderlo eso. No tenemos excusa. Ahora, algo muy importante. ¿Qué es lo que pasó? Pisando la cabeza de la serpiente. La Biblia dice en Génesis, después que la serpiente hizo pecar al hombre, Dios le dijo: serpiente, te prometo que la simiente de la mujer aplastará la cabeza. Mira qué precioso. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al diablo: te prometo que voy a regresar como hombre y te voy a pisar la cabeza. Dios es tan sabio que en su infinita sabiduría, cuando Adán y Eva transgredieron, dijo: ay, ya. Pero rápido dijo: tengo la solución. Y él ya había pronosticado, había predecido que por medio de la simiente le iba a pisar la cabeza. Génesis capítulo 3 verso 15 dice: la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Escucha bien esto. Desde ese momento Dios tuvo que venir aquí a la tierra como un hombre, no como Dios. Desde ese momento le dijo: el descendiente de la mujer te pisará la cabeza. Ya estaba diciendo María, que es una mujer humana, no es Santa María, por favor, no es la que hace milagros. Y disculpa que agarre fibras en tu corazón. Yo sé que representa a la mamá de Jesús, y muchos por ese sentimiento maternal, porque la ven a su mamá, la ven a tu mamá humana como si fuera María, el diablo lo utiliza para que creas más en ella que en Jesús. Hay gente que le pide a ella: Jesús, ella no hace milagros, ella fue un ser humano común y corriente. Gracias a Dios por María, porque fue obediente. Y Dios utilizó al Espíritu Santo, la embarazó, porque no hubo espermatozoide, no hubo contacto humano. Fue un embarazo divino. Entonces Dios la embarazó, y de ahí es donde dice la palabra: va a venir un descendiente de la mujer, que era Jesús, que le iba a pisar la cabeza al diablo. Y así sucedió. Mira qué precioso es Dios, cómo organiza todo. Por eso te digo, si tú tienes la mente de Cristo, tú tienes todo en la cabeza para poder traer solución a tus problemas. Tú te puedes anticipar a todo. Técnicamente, esto es lo que Dios dijo a la serpiente en la versión Miguel Bravo 73, ¿ok? Serpiente, tú hiciste caer a mi hombre en este mundo, y ahora yo voy a regresar aquí como hombre para vencerte en tu arena, no como Dios, porque como Dios no me aguantas ni 2 segundos. Si Dios venía a vencer al diablo como Dios, lo destrozaba. Pero Dios dijo: no, 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 no. Tengo que venir a vencerte en tu arena como hombre. Y Jesús lo venció como hombre, no como Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo, pero lo venció como hombre. Fue al madero como hombre. Lo enterraron como hombre, pero resucitó como Dios. Y de ahí viene su reino. De ahí viene su reino. Dáselo fuerte, porque eso es poderoso. Gloria a Dios. Lo haré como un hombre de carne y hueso, igual al que tú hiciste caer, pero esta vez ungido por el Espíritu Santo. ¿Sabe la buena noticia, iglesia? Ungido como con el Espíritu Santo. Ungido un hombre como tú y como yo. O sea, si Jesús lo venció, tú y yo lo podemos hacer. No hay excusas. Otra cosa que nos gusta llorar, nos quejamos. Pero no hay excusa para el cristiano para mantenernos abajo. No hay excusa, no hay ninguna excusa, ninguna, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y así cometas un error tonto el día de hoy, al día siguiente está bajo una nueva misericordia para poder hacer las cosas mejor. Pero no hay excusa, ya dejémonos de excusa. ¿Sí, iglesia? ¿Está bien? Vamos a dejarnos de excusa. Te entendamos que el día de hoy nosotros recibimos poder por medio de la resurrección de Cristo, y Él vive dentro de nosotros. Tenemos la unción del Espíritu Santo y podemos vencer cualquier adversidad, sea que el diablo nos trajo o sea que tú mismo en algún momento lo hiciste. ¿Estamos bien?
Jesús vino como hombre y fue ungido, así como tú eres un hombre, una mujer y estás ungido en el nombre de Jesús. Tres aspectos muy importantes acerca de la resurrección de Jesús. Tres aspectos importantes. Número uno, su resurrección, la resurrección fue la validación de Jesús. Si Él no hubiese resucitado, no habría nada que nos diferencie de las demás creencias religiosas. Si Jesús no hubiese resucitado, a ti no te diferenciaría de nada de otros grupos religiosos. Entonces, la resurrección de Cristo fue la validación de que Él es el Hijo de Dios. Fue la validación de que Él es el Rey. Tenemos que entender eso. Número dos. Así como Satanás quiso hacer ver la cruz fuera, que la cruz fuera la humillación para Jesús, la resurrección fue la prueba de la derrota de Satanás. Porque Satanás jamás imaginó que él iba a resucitar. Él pensó, aquí en la cruz lo humillo, como hombre lo colgué, lo matamos. Él pensó que era una humillación, pero lo que fue la prueba de que Satanás estaba derrotado. Número 3, el cristianismo está basado, está fundado y está sustentado por la revelación de la resurrección. Importante esto, mi amado, mi amada. Mira, la cruz es un hecho histórico. Tú puedes ir a libros, tú puedes ir a compendios, tú puedes ir a muchas escuelas teológicas, puedes investigar, puedes meterte al profeta Google y vas a encontrar información que sustenta teológicamente la crucifixión de Jesús. Es un hecho histórico, ¿correcto? Pero la resurrección no es un hecho histórico. La resurrección se te tiene que ser revelado. Porque hasta el día de hoy hay personas que dicen que el cuerpo de Jesús se lo llevaron. Otros dicen que lo tienen. Otros dicen que fue secuestrado. Entonces, la resurrección tiene que ser una revelación. Y ahí es donde la iglesia está fallando. Porque nos hemos quedado en la cruz. Y no le hemos pedido al Espíritu Santo que nos dé la revelación de ese día como hoy, cuando Jesús se levantó entre los muertos y basado en esa resurrección surge y nace el hombre y la mujer que tú y yo somos. Una nueva creación empoderada. Tenemos que entender eso, iglesia. La resurrección de Cristo se te tiene que ser revelada. ¿Estamos bien o los estoy aburriendo? Bueno, si los aburro se aguantan porque hoy día sí se quedan hasta el final. Ojo aquí, cuando tú no tienes resurrección en el cristianismo, tú no tienes cristianismo. Cuando no tienes resurrección en el cristianismo, tú no tienes ese cristianismo. Lo que tienes es una religión. Por favor, mi amado, mi amada, no te quedes allí. No te quedes simplemente en una religión. Porque no ponemos atención en este hecho histórico, este hecho importante que es la resurrección de Cristo. ¿Dónde está el líder de todos esos líderes religiosos? Muertos. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la derecha del Padre. Qué poderoso. Y desde ahí está abogando por ti, desde ahí está viendo por ti. Eso es poderoso, mi amado. Si Jesús está vivo, entonces yo estoy vivo. Si Jesús tiene autoridad sobre Satán, entonces tú y yo tenemos autoridad sobre Satán. Si Jesús murió pecador y se levantó limpio y justo, entonces tú y yo somos limpios y somos justos. Si Jesús murió enfermo por cargar todas nuestras enfermedades y se levantó sano, entonces tú y yo tenemos la sanidad. Tenemos que entender eso. Si Jesús se hizo maldición para hacerse luego bendición, entonces tú y yo somos bendecidos. Eso es lo que quiero que sepas. La revelación de la resurrección de Jesús te tiene que dar una identidad. Tu manera de hablar después de hoy tiene que cambiar. Tu manera de pensar tiene que cambiar. Tu manera de orar tiene que cambiar. Hay gente, cristianos que oran oraciones del Antiguo Testamento. Hay canciones de adoración que van al sentimiento. ¿Tú te das cuenta que acá, pon atención en las letras de las canciones? Disculpen con todos, perdonen,
Jesús Adrián Romero. Es linda la canción, ¿no? Pero todas sus canciones son sentimentales. ¿Qué sería de mí si no me hubieras? Van al sentimiento. Hay que cantar canción de reino. Dale la gloria a Dios. ¿Quién eres tú por medio de Él? ¿Qué es lo que tú puedes hacer con tu boca cuando se resucitan los muertos? Cuando baja su reino, su gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer. Igual en las oraciones hay gente que comienza a orar como David oraba. Mi amado, mi amada, los salmos son hermosos. Pero si tú no sabes leer los salmos correctamente, puedas pasar horas pidiéndole a Dios algo que Él te dijo que ya te pertenece. Y no lo vas a recibir porque no lo crees. Estás luchando para que te lo dé. El rey David oraba de una manera, no tenía el Espíritu Santo. No había recibido a Cristo. No había experimentado la resurrección. Tú y yo sí. Nuestras oraciones son de hijo. Santo Dios. Quisiera tener un espejo acá para que se vean ustedes sus rostros. Si tan solo entendieras esto, iglesia, tú orarías por tus hijos con una autoridad en el nombre de Jesús. Yo declaro, porque tú dijiste que yo, si creo en el Señor Jesucristo, yo y mi casa somos salvos. Así que mi hijo y mi hija no se van a perder. Pero sin embargo, ahí estamos. Padrecito, tú que sabes mi corazón. Diosito lindo, yo vengo a la iglesia, yo diezmo y ofrendo. Y compro mi plato de comida los domingos también, Señor. Ayuda a mi hijito que no se pierda. Ayuda a mi hijo, cállate, cree. Tú y tu casa son salvas. O sea, hello, ¿me estoy dando a entender? Ahora, para los nuevos, no vayan a pensar el pastor está loco, se enoja. No, yo me apasiono cuando enseño. ¿Sabes por qué? Vengo encendido con un Red Bull del reino. Te digo, iglesia, para que no pierdas tiempo. Hijo, hemos estado viajando en las naciones. ¿Cómo vemos esa palabra que nosotros te damos? No mires a Miguel Bravo, pero esa palabra que te damos, que muchas veces tú no le tomas atención, en otras naciones tiene un impacto, en otras naciones rompe moldes. Y es el evangelio que te compartimos a ti. Es el evangelio del reino. Y por eso que los otros tienen 30, 20 años y a veces no se levantan. Se crean grupos religiosos que no avanzan. La iglesia no tiene que ser una iglesia en la ciudad. La iglesia tiene que ser una iglesia para la ciudad. Porque si no hacemos una diferencia en la sociedad, si tú vienes acá cada domingo y eres el mismo patán en tu trabajo, de nada te sirve. Si vienes acá y eres el mismo en tu casa, de nada te sirve. A mí me encanta Berito, cómo le están promocionando. Le están dando posiciones de ingeniero cuando ella no fue a la universidad para estudiar ingeniería. Pero aprendió principios bíblicos, a servir, a honrar, a resolver problemas, a ser solícito en el trabajo. Y ahí vienen las posiciones porque Dios engrandece tu nombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si tú no entiendes lo que la resurrección ha hecho en nosotros, nada de lo que tú hables va a tener poder. Porque puede estar que estás hablando un texto bíblico, pero en el pacto antiguo, no en el nuevo pacto. Sin poder religioso. Pensando que como haces las cosas correctas, calificas para que Dios te dé algo. ¿Sabes qué? Mi Biblia dice en el libro de Efesios que ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Así que yo, todo lo que necesito ya está ahí en los lugares celestiales. Solo con mi fe lo tengo que jalar. Y como yo le creo a Dios radicalmente, lo obtengo. ¿Soy imperfecto? Mucho. ¿Cometo errores? Bastantes. Pero sé que ningún acto humano puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. De nada vale que hagas obras humanas. De nada vale que trates de ser tan perfecto si no estás creyendo con el corazón. ¿Se entiende lo que digo, iglesia? Dáselo fuerte, por favor. Gloria a Dios. Ya termino, gloria a Dios. La resurrección de Jesús es la demostración de la humillación de Satanás y de su reino caído. Jesús con la resurrección humilló a Satanás, venció a Satanás. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar, podría destruir el poder del diablo, quien tenía
el poder sobre la muerte. Jesús pudo romper, destruir, quebrantar el poder del diablo. Ojo aquí, nunca olvides esto. La resurrección de Cristo establece nuestro dominio sobre Satanás y su reino. Iglesia, entiende. La resurrección de Cristo establece su dominio. Escúchame, no te desenfoques. Establece su dominio sobre el reino de Satanás. Pero ahora te pregunto, ¿dónde está Cristo? Cristo está en ti. Señor, ayúdame. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cristo en ti establece el dominio sobre el gobierno de Satanás. Si tú de aquí para adelante no sales pensando así, no te ves como vencedor, no te ves como un hombre y una mujer próspera, ungida, y dejas de poner tus ojos en tus defectos y comienzas a poner tus ojos y la mirada en Cristo y avanzar hacia adelante confiando y creyendo en Él, que poco a poco vas a ir a ser transformado, vas a vivir una vida mediocre, solo recibiendo lo que tus fuerzas pueden obtener y no recibiendo lo que Él ya hizo por ti. Créelo, iglesia, créelo de verdad, créelo. Colosenses capítulo 2, del 12 al 15. El apóstol Pablo dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados. Tú también fuiste resucitado. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de entre los muertos. Ustedes estaban, tiempo pasado, estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado esa naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida, Dios te dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Verso 14: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y lo eliminó. No hay nada de lo que tú hayas podido hacer en el pasado que te condene para siempre. No, cualquier error, cualquier cosa, cualquier pensamiento que el diablo está tratando de condenarte, ya esa acta fue eliminada, ya eliminado para siempre. Dice, y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Iglesia, entiende esto. La resurrección de Jesús es la demostración de la derrota de Satanás. La resurrección de Cristo demuestra la derrota del diablo. Así que el diablo no te puede oprimir. No te puede oprimir. Ojo aquí, antes el estatus del diablo era legal aquí en la tierra porque Adán se la dio. Cuando transgredió Adán y Eva, le dieron al diablo un estatus legal. Pero ahora con la resurrección de Jesús, el estatus del diablo es ilegal. Él es totalmente ilegal. No tiene gobierno, no tiene reino. Tienes que entender eso. ¿Cuál es el estatus del enemigo? Apunta. ¿Quieres saber cuál es el estatus del diablo? Él está derrotado, destronado, desarmado y destruido. Escúchame bien. Él está derrotado, desarmado, destronado y destruido. Ya no tiene trono porque Él no es tu rey. Así que la pobreza no te puede gobernar. La enfermedad no te puede gobernar. No te puede oprimir. Las adicciones no te pueden gobernar. La pornografía no te puede gobernar. El alcohol, las drogas no te pueden gobernar. Que tú no lo sepas es diferente. Y te estás dejando dominar por un gobierno que ya fue pisoteado. A ti el que te gobierna es Cristo. Y Él poco a poco te va a llevar a la estatura del varón perfecto. Solo tienes que creer y avanzar en fe y poner tu mirada en Él, sabiendo que Él ya te perdonó, y decir: perdóname, papá, entiendo, soy un cabeza dura, pero sigo avanzando. Sé que la obra que empezaste en mí, tú la vas a terminar, Señor. Quiero buscar más de ti. Es la única solución. Es lo único. Él está destronado, está derrotado, está desarmado y está destruido. Tú tienes que empezar a hablar la realidad del estatus que recibiste por medio de Cristo.
Escúchame, iglesia, tienes que empezar a hablar el estatus que tú has recibido por medio de Cristo. Ya no hables el estatus del diablo. Ya no hables mi enfermedad, mis hijos se están perdiendo, mi adicción, mi pobreza. No, ya no hables eso. Ese no es tu estatus. Ese no es tu estatus. Si el diablo está atacando tu mente, si está atacando tu cuerpo, tus finanzas, tu salud, tú tienes que abrir la boca y recordarle: Satanás, tú estás destronado, desarmado, destruido. Eso es lo que tienes que hacer, iglesia. No estoy alzando la voz para emocionarte. Quiero molestarte, quiero incomodarte, porque ya estoy cansado de ver tantos cristianos oprimidos por el enemigo y hablándoles, negociando con él. Negociando. No, tú tienes la autoridad. Cristo en ti lo pisoteó. Cristo en ti le ganó, lo venció. Tú vives en el estatus del reino de Dios, no en el reino de las tinieblas. Dios te movió del reino de las tinieblas a un reino de luz. ¿Qué es la diferencia? Tú deberías decir: pastor, qué bonito habla usted, pero entonces, si ya me movió del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué tengo enfermedad? ¿Por qué tengo conflictos? ¿Por qué los vas a tener? La Biblia dice, Jesús dijo, van a tener aflicciones. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia? Mejor me quedo sin creer en Dios. La diferencia es de que el que no tiene a Cristo en su vida, el que no ha nacido de nuevo, permanece en las tinieblas y nunca ve la luz. Pero el que está en el reino de la luz, así estés pasando por cosas malas, así veas que tus hijos están saliendo, así veas la pobreza o cualquier calamidad, en un momento vas a ver la luz. En un momento vas a ver la luz, y esa luz te va a guiar a la salida. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que servimos. Gloria a Dios. Jesús, a través de su resurrección, estableció su poder, estableció su dominio y estableció su autoridad. Jesús estableció su poder, estableció su dominio y estableció su autoridad. Di conmigo: a través de la resurrección, Jesús estableció su poder, estableció su dominio y su autoridad. Esa es la extensión del reino. Con la resurrección de Jesús, Él estableció su poder, su dominio y su autoridad. Ojo aquí, su, no tuyo. Por eso que Él te dice: todo lo que pidas en oración al Padre, pídeselo en mi nombre. Porque en su nombre hay poder, dominio y autoridad. Poder, dominio y autoridad. La extensión del reino, ojo aquí, ya termino, tiene que ser una extensión de poder, dominio y autoridad. El cristiano ha sido llamado a extender el reino aquí en la tierra, lleno de poder, de dominio y de autoridad. Pero ¿qué es lo que estamos extendiendo? Yo les pregunto: iglesia, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Es mentira. Porque uno, no estás prosperado, otro, no estás bendecido, y otro, no estás caminando en victoria. Estás hablando modismos religiosos. Cuando comiences a vivir la palabra y a entender que ese hombre que resucitó vive en ti, y tú extiendes tu reino, tú entras a tu casa y ves a tu esposo mal, a tus hijos mal, pero tú dices: aquí entró Jesús que vive en mí, entró su poder, su dominio y su autoridad conmigo. Vas a tu trabajo y en las áreas que están mal, tú dices: aquí llegué yo que creí en Jesús, Él vive en mí, y entra su poder, su dominio y su autoridad. Ese es el reino que tienes que extender. Un reino de poder, de dominio y de autoridad. Deja de llorar sobre la leche derramada y deja que Jesús reviva ese muerto que está en ti, porque ese muerto que está en ti no está produciendo nada. Ese muerto no tiene dinero, ese muerto se va a divorciar, ese muerto está infeliz, ese muerto está enfermo, ese muerto está mal, porque es religioso. Deja que su poder, su dominio y su autoridad, por medio de la revelación de su resurrección, viva en ti, cambie tu manera de pensar, tu carácter, y camines como un verdadero hijo de Dios. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie, ponte de pie. Gloria a Dios.